vamos a hablar acerca de nuestro mono Carayá, que ya tiene media sanción, y cómo es el trabajo que se está realizando, sobre todo por qué el mono Carayá debería ser considerado o declarado monumento natural. Bienvenida Celeste Frank, la extrañábamos muchísimo. ¡Viva Celeste con nosotros! ¿Cómo están, chicos? Yo también los extrañé mucho. Pero siempre los veo allá full en las redes, así que buenísimo. Ella estaba siguiendo nuestros pasos. Sí, siempre, a full en programa. Bueno, y en cuanto al monumento del Carayá, la verdad que son buenas noticias, ya que media sanción es una buena noticia, ya que toda ley que se presente al Congreso debe pasar por una serie de procesos, como por ejemplo el de aprobarse primeramente en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Una vez que está aprobado en la Cámara de Diputados, eso es lo que denominamos y llamamos media sanción. Ahora faltaría el segundo paso, que sería ya en la Cámara de Senadores. Exactamente. Así que tenemos muy buenas noticias. Y claramente el mono Carayá representa como un animal bandera, como lo dicen, como una representación bandera, ya que al ser protegido el mono Carayá podemos proteger a su vez el hábitat y otras especies también. Claro, más allá de que suene bonito que se lo declare monumento natural, ¿para qué sirve sobre todo declarar al mono Carayá monumento natural? Claro, sí, porque declarar monumento natural puede ser una cuestión, es una cuestión legal, ¿no? Pero al defender ese monumento y que esto sea aprobado, eso significa que también vamos a defender el hábitat y otras especies, no únicamente el mono Carayá, porque el mono Carayá habita en ciertos lugares donde habitan otras especies más. Entonces, es bueno que sea un monumento, el mono Carayá, y como un símbolo bandera de especies, ya que podemos proteger a otras. Así que es muy importante este monumento, ya no falta nada, faltaría la segunda parte, que ya quedaría en la parte del Senado, así que estamos con muy buenas noticias. Media sanción es una buena noticia. Una cuestión interesante es que muchas veces vemos a monitos rescatados o monitos que circulan en la ruta y demás, y vos hablabas no solamente proteger al mono, sino que, bueno, ¿dónde vive el mono? En los árboles. Y cuando hay desmonte, claramente esto los afecta y muchísimo. Claro, producto de la deforestación cada vez estamos con menos montes. Esa es la realidad. Viven en los montes y son animales muy importantes, los monos Carayá, entre otros también. Bueno, ahí estabas mostrando una foto, esa es la hembra, tiene esa coloración marrón. ¿Siempre la hembra es rubia? Claro, la hembra es rubia y tiene ese color marrón más claro, que el macho es totalmente negro, pero cuando son juveniles... Cuando son juveniles en su etapa de crecimiento, todos son del mismo color, digamos, que es el color dorado. Entonces no podemos saber si es hembra y macho, a no ser que sea adulto. Claro, porque cuando es juvenil, todos son dorados. Pero ya cuando es adulto, la hembra es dorada y el macho sí es totalmente de pigmentación negra, digamos. Pero sí, bueno, ahí en ese caso tenemos la hembra, se ve y se nota la cría que está con la mamá. Y claro, bueno, y tiene esa coloración, ¿no? Que es rubia totalmente, así es. Así que son buenas noticias para el mundo natural. Realmente esto es un gran paso, ya que depende de nuestras acciones de acá en adelante, cómo va a ser... Ahora, sí. Celeste, ¿por quién? O sea, obviamente me imagino que el hombre es como la mayor amenaza que tiene el mono, ¿no? ¿Hay alguna otra cuestión por la cual es una especie que está amenazada realmente y esto es tan importante? Claro, todas las especies amenazadas en el mundo natural, la primera amenaza es la falta de hábitat, ¿no? Si nos ponemos a pensar e indagar la falta de hábitat, ahí obviamente entraríamos nosotros, ¿no? Porque nosotros, al tener deforestar, para deforestar tenemos que desmontar y bueno... Indirectamente. Exactamente. Lo que tendríamos que hacer es ver las cuestiones de la jurisdicción en sí, en recursos naturales, porque hay muchos lugares que sí están protegidos, pero que no se está cumpliendo. Claro. Eso también es algo... También, bueno, todo muy lindo, se declara monumento natural, pero después hay que poner manos a la obra y que esa legislación tenga su organismo de contralor para que, realmente estén protegidos. Que sea un organismo que realmente se controle, porque muchas especies, como dijimos en su momento, son monumentos, como la ballena franca austral, el lobito de río, el oso melero, o sea, son muchas especies. Pero si vos te pones a pensar, es una cuestión que ya quedó en lo legal nomás, una cuestión de ley. Tenemos que hacer más cosas como divulgar, ¿no? Por eso es importante estos tipos de programas y hablar de estos tipos de especies, que realmente lo que nosotros queremos lograr es proteger el hábitat. Esa es la función. No es una especie, son todas. Entonces, al proteger el hábitat podemos proteger a muchas especies que son muy importantes. No solo el mono Carayá también está en peligro de extinción, sino que hay otras especies también ocultas que la gente no sabe, como por ejemplo, si hablamos de artrópodos, que venimos varias veces a hablar del tema de las arañas, muchas tarántulas también están en peligro de extinción, y la gente por falta de desinformación o porque piensan que, bueno, una araña no es tan importante como un mamífero, ya que empatizar con un artrópodo es más difícil que empatizar con un invertebrado es más difícil que empatizar con un vertebrado, ¿no? Como un mamífero. Pero también son importantes porque por más chiquitito que no parezca el animal o por más insignificante que creamos, realmente tiene un papel fundamental en el ecosistema. Fíjate, por más que nosotros todo creamos. el temor que genera en José Loquet, por ejemplo.
ejemplo. Claro. Ese artrópodo. Claro, sí, sí. Él te tiene más miedo a vos. Le dijimos todo eso, igual él tuvo miedo. ¿Qué Pará. hay que saber del mono carayá? Claro, ¿qué función cumple? Bueno, los monos carayá son animales sociales, es decir, son gregarios. Creo que pasó una noticia de que se había secuestrado un perro, no sé si habían visto hace Sí, poco, sí. que sí, que íbamos a hablar de ese tema. Bueno, fue así. Eso pasó en Malasia primero, no pasó acá en Argentina. Eso pasa y está bueno poder debatir y tocar este tema producto del mascotismo, ¿no? Porque esos monos, desgraciadamente, no son como están acostumbrados al hurto, roban relojes, roban mochilas, no te puedes acercar directamente a esa zona de Malasia, porque los monos están tan acostumbrados que les des de comer, que ellos creen que todo lo que está en ese lugar o lo que vos vayas con una mochila o algún objeto, piensan que es de su pertenencia. Recuerden que los monos son muy parecidos a nosotros, esos mamíferos son muy parecidos a nosotros, entonces nosotros al alimentar a esos animales generamos un hábito totalmente desnatural. Claro. Entonces el animal cree... Después busca al hombre para que le siga alimentando en y vez si de vos un día no querés comida. alimentarle porque no tenés o porque justo pasaste a ese lugar como pasa en Malasia, que también pasó en el barrio Molina Punta, de que se alimentaba a los monos carayá, y un día vos no podés alimentarlo porque tenés que irte al trabajo o X motivo, bueno, el mono realmente, no solo el mono, sino cualquier tipo de especie, tiene ciertos hábitos de agresividad ya, ¿no? Porque, se enoja. claro, se enoja, como que vos le alimentás un cierto periodo y lo dejás de dar de comer, claro, ellos al desacostumbrarse a buscar su propio alimento, porque son animales que no necesitan que nosotros los alimentemos, ellos pueden buscar su alimento, pero vamos a chocarlo cada vez más justamente por la falta de hábitat. ¿Qué tenemos que saber del mono carayá? Que es una especie importante, que es una especie que está en peligro de extinción, lamentablemente en Corrientes es no solo que genera todo este debate, que es importantísimo que sea un monumento, como dijimos, pero que tenemos que hacer algo más, tenemos que divulgar más sobre este animal y tenemos que entender que también son animales que si no hay árboles, no hay monos, ¿no? Claro. Entonces, el hábitat tiene mucho que ver y juega un papel importante, porque si nosotros, reitero, y vale la redundancia, cuidamos el lugar donde ellos viven y donde ellos conviven, donde ellos se reproducen, es la mejor forma que nosotros podemos hacer un accionar, ¿no? Ahora, Cele, volviendo al caso del mono que agarró el perrito, yo te juro que ingenuamente pensé que la adoptó como cría. No, estaba enojado. Lo secuestró. Estaba enojado con la gente que no le debe comer, entonces secuestró la animal. Claro, o sea, estaba sabiendo que era un daño. No es que pensó que era un monito. Se lo estaba por comer. Son primates. Yo dije, son primates, por eso te digo, son muy parecidos a nosotros. Debe pensar que es su No me das de cachorrito. comer, te llevo tu perro. Claro, pero no. Un poco Federico. Bueno, con el lagarto vero también pasa algo similar. El lagarto vero, mucha gente piensa que como es un reptil, bueno, le doy de comer, está todo bien, no pasa nada. No. Cualquier tipo de animal que nosotros, cualquier tipo de especie que demos de comer fuera de su hábitat, ellos no necesitan que les demos de comer, primeramente. Y si ya involucramos a hacer esos hábitos, claramente nunca va a terminar bien. Así que el mono secuestró al perro, claramente, porque estaba enojado. Y no solo eso, también, si ustedes ven videos, es impresionante lo que pasa. Se amontonan entre todos, como son animales gregarios, eso significa que son sociales, están en grupos, entonces trabajan en grupo también. Claro, entonces te secuestran entre todos, te roban lo que tenés, y es como que lo vemos por la tele y nos da como impresión, algunas veces nos parece hasta gracioso, pero todo ese accionar es producto de nuestra desinformación. Así que el mono no tiene ninguna mala intención, sinceramente, solamente nosotros generamos ese no es culpa del mono la situación, ¿no? Pero me llama la atención porque, claro, yo había romantizado todo, no era nada lindo. Chancho, sino de quien le da de comer. Mira. No, bueno, ¿El chancho también roba perro? ¿No? Bueno, los monos carayá también son, hablando un poquito más de su biología, son herbívoros, se alimentan de diferentes tipos de hierbas, de frutos, así que es muy importante todo este accionar que nosotros hacemos. Hay muchos organismos. Si uno también, ve a un monito solo, ¿es raro? Cuando aparecen así uno solo. Y bueno, lo que pasa es que muchos monos, desgraciadamente, hay mucha fotografía que yo estuve viendo ahora, hay varios congresos de centros de fotografías que hacen para poder justamente manifestar sobre el monumento al mono carayá, y la mayoría de las fotos que me dio mucha impresión y personalmente me dio mucha angustia también es que estaban en los cables, ¿sí? Obviamente, al carecer de árboles, claro, los monos están en los cables, claro, pensando que son lugares de ellos, y ahí es donde produce que la mona se caiga, el monito se pierda. Entonces, si nosotros vemos un monito... casos de electrocutación hay muchos. De hecho, la última vez que fuimos para hacer unas notas ahí en el centro Aguará, había un par de monitos que habían sido rescatados porque estaban electrocutados. Sí. Pobre mi amor. O la gente lo que hace es ve ese mono y hay que llamar a
Recursos Naturales, Claro. que es el único organismo que está habilitado para hacer rescates. Y tenemos que acercarnos, está por Belgrano, me parece que está el 700, ahora bueno, lo vamos a mandar bien para que puedan, pues se puedan acercar de manera personal también, o si no tienen sus números. Hay que denunciar. Si Hay vos que ves denunciar. a un monito andando solo en medio de la calle, que Que lo tiene una persona, Claro. hay que denunciarlos. Ah. Si vemos que el mono está solo en el árbol, hay que llamar al Centro Aguará. Si nos comunicamos con el Centro Aguará, que está en sus páginas, van a ver Centro Aguará, Sí, 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 sale, figuran está por muy todos bien. lados y ellos van, los buscan, de hecho te hacen firmar, digamos, lo que vos das el rescate, o sea, está todo muy bien armado, muy bien hecho, pero en el caso que nosotros veamos una vecina con un mono, con un lagarto overo o con cualquier animal silvestre, sí tenemos que denunciar a Dirección de Recursos Naturales, donde ellos al pasar esta causa logramos la verdad un bienestar porque es muy perjudicial tener un animal con nosotros silvestre porque también vamos a hablar no de hay forma enfermedades. de que se transformen en mascotas, digamos. Primero que no son mascotas, segundo que pueden transmitir enfermedades también zoonóticas, es decir, enfermedad hacia nosotros, es peligroso no solamente para el Pará, animal. pará. Bueno, ahí pasa eso lo de Mirá, Malasia. Mirá, Las imágenes que estamos Eso no viendo es son un de mono Malasia. carayá, es otra especie de primate. Sí. Bueno, y ahí sí ven como trabajan en manada, trabajan en grupo. Entonces, ¿Qué pasaba con Sí. esas imágenes que me contaba ahí justo Matías, nuestro director? Es que en plena pandemia no había quien los alimente. Mirá cómo andaban por la calle. sí, mira, Ese es el impresionante. daño que creamos nosotros Claro, también. esa imagen, ahí estamos mostrando justamente todo lo que está sucediendo ahí. Recaemos de nuevo sobre la raza humana, que así como hay mucha gente que hace muy buenas cosas por los animales, hay mucha gente que no, pero hay mucha gente que no lo hace, pero por una cuestión de que ignora el tema, Claro. ¿no? Pero porque si nosotros, ¿cómo nos vamos a educar si tampoco existen obviamente que hay muchos organismos, que hay muchos Instagram, muchos grupos que hacen muchas cosas por los animales, pero tenemos que ser cada vez más, porque para poder transformar un cambio tenemos que accionar un poquito todo de nuestras partes. No importa que no seamos biólogos, no importa que no seamos veterinarios, no importa que vengamos del palo de lo natural, ¿no? Claro. Todos tenemos que tener una buena acción porque si no, no vamos a poder lograr un cambio. Claro, y sobre todo si vemos a este tipo de animales, hacer saber al organismo que corresponda. De ¿no? fauna y flora, claro, ya recursos sea naturales. fauna o flora, o si están en alguna situación de vulnerabilidad, hablar con el Centro Aguará. Y sobre todo no darles de comer. ¿eh? Claro. Ahí vimos en la pantalla, digamos, lo que nos está contando ella, pero a un nivel altísimo, digamos. Supongamos que esa calle está llena de turistas. Lo todo que el pasa es que tiempo. esos monos están acostumbrados, son hace años, o sea, hay varias generaciones ya creciendo de esa forma. De esto no pasó de la noche a la mañana. Claro. Y volviendo al tema de la denuncia, muchas veces nosotros como vecinos no nos queremos meter en problemas y decimos, bueno, dejamos pasar. Bueno, no tenemos que dejar pasar. Al margen de las enfermedades zoonóticas que también puede transmitir un animal Sí. silvestre, tenemos que pensar que el Centro Aguará, una vez que rescata esos animales, lleva un proceso de mucho tiempo y costoso para poder rehabilitar ese animal y poder reinsertarlo en estado natural y que a veces no se logra. A veces Muchas veces no se logra y es muy triste. Lo tantean varias veces y que si el monito viene cuando uno lo llama, estamos en el horno, porque ya está domesticado. Claro. Y vos imagínate que si vos reinsertás a un animal así, Ahí no puede y reinsertarse. pasa para un patio, va a volver al patio Claro. porque ya... Está bueno que el animal nos tenga cierto respeto, ¿no? No digo miedo, sino cierto respeto. Por eso es importante que nosotros No, de cuidemos... hecho, el animal silvestre Huye. le huye al hombre. Huye de nosotros, exactamente. Y eso es lo natural. Claro, eso es lo natural, exactamente. Por eso, por más que nos parezca tierno, por más que nosotros pensamos que hacemos un buen accionar, no, hay que llamar a recursos naturales, ellos, o bueno, al Centro Aguará en el caso que encontremos por la calle, ¿no? Si vemos que tiene un vecino, los animales silvestres no son mascotas, aparte estamos hablando que esto es algo ilegal, chicos. Claro. O sea, ya no pasa más si le quemo o no la vecina. O sea, esto es algo ilegal. Y Claro. si yo sé, también estoy involucrada. Entonces, es una cadena. Lo mejor Son que podemos todos hacer es... cómplices, loco. Claro, exactamente. Denuncian a la gente que tenga esta clase de cosas en la casa porque no está bueno. Porque No se puede. No, y aparte está haciendo enfermedades daño. tenés. Ahora, hablando un poquito de eso, le dejo al mono un ratito descansando y le pregunto porque me han dicho, cuando la veas a Celeste, preguntale, porque ya es famosa, vos sabés bien, y lo hablamos en su momento del tema de los carpinchos. Sí. Se van haciendo muchas construcciones de estas, digamos, estos barrios alejados. Como Santa Catalina. Como Santa Catalina, e incluso más, digamos, porque hay, en este caso me toca de cerca porque es de una gente amiga, en camino, Ruta 12, camino al Paso, a mitad de camino. Y han hecho ahí un barrio privado muy lindo. Ajá. Ellos tienen un terreno casi en el fondo y todo el barrio está atravesado por una especie de, diría riacho, en realidad es como una zanja grande en el medio, que tiene agua. Bien. Y hay ¿Yacaré? yacaré,
no sé si es yacaré el término, pero Sí. son chiquitos, están ahí. ¿Por qué? Porque cada tanto salen, digamos, y asoman ahí un poquito Hay como una conciencia ahí, me contaba mi amigo, entre todos los vecinos, de que nadie va a tocar eso, de que nadie quiere que... Porque por ahí, obviamente que... Pero también hay miedo. ¿Qué se le puede decir? Tienen que tener miedo, puede llegar a pasar algo, estos animalitos pueden salir y atacar a la gente, no... Bueno, nosotros no tenemos cocodrilos, tenemos yacaré, ¿no? Sí. Que sería caimán. Bien, Claro. hay dos clases de yacaré que podemos encontrar acá, que es el astirostri, que es el yacaré negro, y tenemos el overo, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ninguno de esos reptiles van a salir de su hábitat y van a... No nos van a comer, no nos van a agarrar la pierna, no va a pasar nada de eso. Ellos, créeme, lo que te voy a decir, que tienen muchísimo más miedo que nosotros a ellos. Claro. Y ahí entramos en el debate que se urbaniza en lugares muy naturales y pretendemos vivir en lugares naturales como pasa en Santa Ana, Santa Catarina, y nos molesta un árbol con un mono o nos molesta Claro. un charco con un yacaré o con una rana, ¿no? Cuanto más animales nosotros tengamos en nuestra casa, así sea en el centro, así que escuchemos una rana cantar, que es muy difícil, que ahora yo le voy a poner a prueba a ustedes a partir Es de muy ahora, difícil. a ver, ¿hace cuánto que no escuchan una rana cantar, vocalizar? Claro, Es muy porque quiere difícil, decir que no lo ya- confundamos con grillo, pero sí, no. es muy difícil, porque eso significa que no hay un Escuché el fin de, ambiente pero porque sano. estuvimos en Goya, Porque ¿no? hubo lluvias también. Ya. Bueno, las Pero lluvias son buenas. lo que marca ella es la situación de Claro, hábitat. es la situación de que cada vez estamos viendo menos Claro. animales, pero que se quede tranquilo también por esa parte del tema, volviendo a los yacarés, que no pasa nada, que son animales que tenemos que tener claramente cierto respeto, no hay que acercarnos, y que si casualidad se hizo una casa cercano a un hábitat donde habitan yacarés, no pasa absolutamente nada. Yo estaría más que feliz vivir en un lugar No, de así, hecho, digamos, ellos, sí. porque yo ya fui un par de veces y bueno, me cuentan Que ellos tengan que cuidado están con los seguidos. caniches, ¿no? No salen, digamos. O sea, Claro. están ahí y vuelven, no es que van Claro, a el salir. tema son las mascotas. El tema son las mascotas. La mascota no va a entender que es... no, maestro, no le Claro, esto. sí. Bueno, el yacaré no se alimenta de perros, o sea, no está dentro de su dieta. Es muy costoso en cuanto a proteína, digamos, de que el animal se desgasta mucho. O sea, ustedes entenderán que un caniche tiene demasiado pelo, entonces no pasa a ser dieta del yacaré. Pero si está acá, Es muy difícil que ocurra eso. Si eso ocurre, si tenemos miedo porque tenemos niños, por ejemplo, tenemos perros y vivimos en un lugar donde habitan yacaré, lo mejor es educarnos, ¿no? Educarnos a nuestros chicos, que no dejemos tampoco en cualquier lugar, hay que hacer un poco de mea culpa, de no dejar a nuestra criatura por cualquier lado. Bien Si ahí. es niño, tenemos que estar ahí al lado. Y que si nosotros representamos a nuestro hijo, porque está el debate, ay no, tengo miedo por mis chicos, eso es lo primero que nos dicen a todos, ya sea por cualquier animal. Si nosotros matamos a un animal y nuestro niño ve eso, le puedo asegurar que es más dañino para el niño ver eso que para el mismo animal muerto. Porque nosotros estamos generando inconscientemente o de manera consciente también una violencia totalmente camuflada, ¿no? A los animales se les deben respetar. Le está Pero no pasa demostrando absolutamente también nada. la supremacía de una raza, digamos. O sea, nosotros sí. podemos matar todo lo que nos molesta. Ahora, y yendo a lo de niños, hablando de eso, alguna vez mi mamá, que es docente de biología, y algún docente más, me habían comentado que el tema con los yacaré es que cuando arman su nido, es eso lo que no hay que ir a tocar. Y ahí se vuelven agresivos, porque están cuidando su cría, ¿viste? Cuando arman el nido y está la cría ahí, Lo mismo que te dicen que no hay te que respetar ese lugar. Ningún animal te podés acercar con sus crías. Obviamente estamos lo hablando... mismo que hacen los perritos cuando recién tienen su cría. Por ejemplo, encima, Bueno, estamos eso- hablando de un yacaré que pensamos que no tienen, por ejemplo, hábitos parentales. Y sin embargo, sí, los yacarés sí tienen esto parental de criar, de cuidar a sus crías. Entonces, si vos te acercás a ellos, por más que nosotros digamos un reptil, vamos animal frío, distante, ¿no? Pero al contrario, o sea, en caso de los yacarés, sí tienen cuidado parental, que así se llama biológicamente. Entonces, si nosotros nos acercamos, obviamente el animal se va a sentir amenazado. En el caso que le moleste los yacaré o que se sienta miedo, bueno, el mejor accionar es llamar al centro Aguará en ese No, caso. ellos simplemente querían saber, digamos, cómo era del otro lado, porque... por No lo sé, menos por no lo sé que cuál es sé, la distancia de donde está, desde la casa y es y el cerca, lugar. Porque digamos que esto está en el medio y de los dos lados es como que se armaron la fila de casas. Es Claro. grande, porque además termina en lo que es el río que desemboca, bueno, parte del río, de un brazo del río Paraná, digamos, cerca del paso ya. Pero a lo que voy es que ellos tienen como en toda la comunidad ahí una conciencia de convivencia y de que no hay que molestarlos, etcétera. Aparte no debe estar solo, está también su familia, tenemos Sí, que entender eso, sí, no sí, es sí, que está sí. un solo yacaré, No, está se toda ven, su familia se ven ahí, entonces es como que tenemos que tener que respetar y cuidar eso. Yo entiendo que muchos lugares que están en esa situación, como lo que pasa a tu conocido, Sí. y no ha ocurrido ningún accidente, y No. tampoco va a ocurrir, siempre y cuando nosotros mantengamos
porque no lo vemos en las noticias. Claro, lo Si que no, pasa lo es que veríamos. la mejor manera que nosotros podemos representar del amor hacia los animales es desde el respeto. Tampoco desde el tacto. Por eso es importante también que al momento de educar, si yo voy a educar y tampoco hablar... ir a acariciar el cocodrilo. Exactamente, exactamente. Que no es una buena idea. Claro, claro, tener ese cierto respeto, ¿no? De tener ese respeto hacia las especies. Sí. Totalmente. Pero los yacarés también son animales. ¿Cómo Son animales aprendemos muy con la lindos. señorita Celeste? Sí, pero pará, no hace falta que haga Celeste para que te diga. Para saber que No vaya a acariciar. Pero dije por todo lo que contó, che. Pero hay gente, viste, que le gusta tocar todo o porque piensa que no pasa nada, O pero... sea, toqueto, decía mi abuela. Claro, sí, hay que tener, esa es la mejor representación que podemos tener con los bichos en general, que digo así yo, desde el respeto, desde la distancia. Muy bien. Quedó Además, pendiente. cuanto más cariño y más amor le dejas al animal, déjalo ahí. Claro, O sea, él si en su vuelve- hábitat y vos si en el vuelve a tuyo. vos, es tuyo, si no, nunca lo fue. Había quedado pendiente la posibilidad de traer algún ratoncito. Sí, no hay problema, no hay problema. Cuando Lindo. ustedes creció un poco ahora, ya te aviso, Epa. pero sí. Yo estoy necesitando un viernes libre igual, así que está bien, digamos, me parece bueno. O sea, Yo creo que ese es, sí, ahí no, perdemos a José. Está bueno porque después, bueno, lo vamos a mostrar el rincón de las ratas, la verdad que es algo que a la gente está terrible. muy prendida, que tenemos todo un proyecto de fondo ahí que está muy copado para poder tocarlo. Así que sí, vamos a traer una ratita de laboratorio y vamos a hablar también sobre... Mirá que la rata fue míticamente ya, nos querían insistir con el cariño de la rata, conmigo no había caso. Decían, no, pero Ratón Pérez te trae plata, está bueno. No, que no aparezca mi cama. Bueno, pero también son animales con cargas sociales producto de la desinformación, así que está bueno poder hablar de todo ese tema. Siempre está bueno que traigas algún animalito y que aprendamos. Porque Es más, ¿Pero tienen miedo a las ratas, los tres? yo No, te, yo tengo te miedo, respeto. Yo tengo mucho asco. ahora respeto, bien ahí. Yo te lo blanqueo, yo tengo mucho asco. Bien, Mucho de- está perfecto, me encanta tu sinceridad porque mucha gente que José está le escuchando tiene del otro miedo lado piensa a como todo. vos. No, pero yo le asco el hecho a que la rata transmite una cantidad de enfermedades. Mira, sí. Ese es mi miedo siempre con la rata. Todos los animales, hasta los animales que están en nuestra casa, transmiten enfermedades zoonóticas. Claro. Todos. Lo que pasa es que las ratas, en el hábitat donde ellos están, acordate que ellos viven de nosotros, viven de nuestra basura, viven en las canaletas, entonces son muy buenos vehículos de enfermedades, pero todos los animales transmiten enfermedades zoonóticas. Claro. Lastimosamente, ellos son como dije, son, Tienen muy mala prensa. tienen muy mala prensa y estaría bueno poder hablar también lo que se habló en su momento, de la peste bubónica, son muchas cosas, temas para tocar y romper también, ¿no? Ciertas cosas que no son así, Pero yo que están mal. elijo igual mi transmisor, o sea, si yo elegí mi perro, está bien, digamos, a la rata ya no le elegí. Son buenas mascotas, aunque uno no los crea. ¿Sí? Sí, muy buenas. Y no son ratas de la calle, aclaremos eso. Sí, no es que tampoco estoy tan loca. O sea, no son ratas- No, pero Sí. ¿hay diferencias? Claramente sí. Claramente que sí hay diferencia, porque no es lo mismo criar animales, o sea, ratas, no es lo mismo que, de un criadero que animales de la calle, obviamente que transmiten enfermedades distintos. Mi Pero mamá le sí. dice laucha, por ejemplo. Claro, eso es ratón. Tenés el ratón, después tenés la rata. El ratón es el que, por ejemplo, el que transmite el hantavirus es el ratón, el colilargo. El ratoncito chiquito que tiene la cola larga, que es una especie, bueno, ese transmite el hantavirus, pero la rata no, por ejemplo, ¿viste? Son cositas que uno podemos ir aprendiendo de estos animalitos que también son importantes. José es rata en el horóscopo chino. Mirá, no, Sí, yo soy, no me acuerdo. Es rata. yo soy mono. Ahí está. Yo era- Yo soy búfalo. Mirá, Parece que también. interesante. Yo soy chancho. ¿Vos sos chancho? Yo soy chancho. Pero bueno, Bueno, nunca me acuerdo. muchísimas gracias por venir. Dale, la próxima traigo las ratitas. Bien.